Ya, vamos a ver quiénes son los primeros que se conectan. Me encanta. Cari, ¿cómo estás? Qué buena. Sergio Prado. Oye, qué ilegible aquello. Elisette, siempre, siempre ahí fiel. Hola, Cari. Andrés Mondaca, Luis Alvarado, mi amigo austral. Emilia Navarrete, Chiri, Verónica, Julieta Inspira, Hanna-Orellana, Marco, me encanta la fidelidad de ustedes, gracias por estar ahí. Ustedes saben que los martes tenemos este espacio que es poderoso porque tiene que ver con la Fundación para la Confianza. Ustedes ya saben que pertenezco a esa fundación que tiene la misión, hasta con verso sale, bienvenido el verso. No, de hablar de los temas que nos importan, sensibles en estos tiempos de pandemia. Y fíjate que nos ha pasado, porque nos vamos a conectar ahora con una tremenda profesional. Ella es defensora de la niñez, Patricia Muñoz, nada menos, colaboradora nuestra en la Fundación para la Confianza. Pero siempre hacemos este contacto a través de la línea libre 1515, que está abierta desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas, de lunes a sábado, para atender toda complejidad que hoy día se está viviendo en estos tiempos difíciles, duros, y que hay tantos temas sobre abuso y sobre todo violencia intrafamiliar. A propósito del tema de Ámbar, a propósito de esa temática con la mujer que por Dios que ha sido dura a partir de este caso, del que todos estamos sensibles y queremos respuesta y queremos justicia. Pero más que nada, nuestra misión como fundación es poder proceder de una manera efectiva de cómo nosotros en nuestras casas podemos colaborar respecto a esta temática que está sucediendo hoy en tu casa, en las casas de las chilenas y chilenos. Y creemos que es pertinente hablar las cosas con honestidad, abiertamente, sobre abuso, sobre violencia intrafamiliar, qué es lo que tenemos que hacer, cómo la abordamos. A lo mejor no tienes la orientación necesaria y para eso está la línea 1515, línea abierta 1515, y para eso tenemos este en vivo cada martes desde la Fundación para la Confianza también, y nos vamos a conectar inmediatamente con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que nos está esperando. Hagan sus preguntas porque vamos a dar espacio para responder. Hay muchas dudas respecto al sistema judicial, a cómo cotidianamente también tenemos que abordar esta temática, qué es lo que podemos hacer, cómo podemos colaborar cuando no nos ampara un Estado. Porque, seamos honestos, man, o sea, el amparo, el Estado no nos está amparando. Hay demasiadas falencias, hay vacíos legales espantosos. ¿Por qué pasó lo de Ámbar? ¿Por qué está pasando lo de Catalina? Porque hay tantos otros casos anteriores y los que vendrán, que ojalá que no vengan, a propósito de lo que ha sucedido y de esta temática que estamos todos sensibles, no vuelvan a suceder. Nos conectamos con Línea Libre, ahí estamos, con la defensora de la niñez, tremenda colaboradora nuestra en la Fundación para la Confianza. Eh, Ahí se está conectando. Qué gusto tenerte, querida Patricia Muñoz. Muchas gracias, Katy. Un gusto conocerte, aunque sea a distancia por esta vía, y Sí. ocupar además la línea libre para estos efectos, obviamente mucho más agradable todavía con esa enorme labor que realizan tan fundamental. Así que muy contenta de este espacio. Sí, gracias por estar ahí, querida Patricia, porque finalmente hemos estado muy sensibles respecto al tema de la... Me estoy conectando con el fono para escucharte mejor. Ahí estamos. Hemos estado muy sensibles a propósito del tema de Ámbar, que ha sido muy doloroso, tremendamente doloroso, y que ha visibilizado una cantidad de falencias
súper poderosas respecto a lo que está pasando con el Estado, con la justicia, con la falta de protección finalmente hacia las mujeres, hacia los niños, adolescentes, niñas. Y me imagino que tú tienes una opinión para introducir este tema y la cantidad de preguntas que te tengo, porque debo decir que en la línea libre 1515 nos han llegado muchas denuncias, muchos comentarios, mucha necesidad de orientación respecto a esta temática que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, con las niñas y niños adolescentes, con las mujeres, por sobre todas las cosas. Ujú. Sí, bueno, mira, la verdad es que es complejo enfrentarse a una situación tan dura como este caso. Y acá como desde la vivencia personal, yo fui fiscal 9 años, Sí. trabajé mucho tiempo con lo peor en el fondo que uno puede conocer, que es la violencia contra las víctimas. Además era fiscal especializada en delitos sexuales, por lo tanto era con víctimas de esos delitos. Pero a mí me ha pasado que en relación con este caso de Ámbar, evidentemente es una manifestación tan brutal de la violencia extrema e irreversible, porque la vida de Ámbar no la vamos a recuperar, pase lo que pase, y logremos la condena que todos esperamos que se logre, que de verdad te remece, porque en el fondo uno dice, esto no puede tener espacio de ocurrencia. Mm, Y también te genera esta sensación como de frustración en el fondo, porque hay muchas cosas que tú directamente no puedes cambiar, sino que dependen de otras instituciones, dependen de un abordaje distinto, depende de que entendamos que la violencia de género es un crimen que tenemos que detener y que tenemos que potenciar en términos de la gravedad que involucra. Te das cuenta de que los niños son sujetos de derecho que necesitan especial protección. Entonces, cuando tú te das cuenta que pasa esto y que te relacionas con una sociedad en la que eso no está tan instalado en términos de la gravedad, es- es súper complejo. Te das cuenta porque tenemos que movilizar mucho este elefante gigante para que las cosas cambien en el fondo. Y si a eso adicionas además lo inaceptable de que un sujeto psicópata como este estuviese en libertad, ya es como, o sea, ¿qué más puede pasar, digamos, no? Entonces ha sido un caso bien doloroso. La verdad es que yo ayer quedé planchada después de la audiencia, además tuve mucha pega en la tarde. Y claro, y te deja reflexionando y diciendo, no puede ser que no haya espacio para que esto siga ocurriendo. Y hay que hacer todo lo que esté al alcance de instituciones como para la confianza, de la línea libre, de la Defensoría de la Niñez y de todos quienes se comprometen genuinamente, digamos, con que esto cambie, ¿no? sí, yo me imagino que para ti ser testigo de todo lo que ocurrió en esa audiencia tiene que haber sido, una vez más, si bien tú has sido fiscal y estás acostumbrada a recibir todos estos relatos tan duros que no se han dado a conocer por razones obvias, eh, me imagino que para ti como mujer debe ser muy, muy, muy fuerte también. O sea, después, además que hoy día tenemos esta modalidad de la pantalla, que lo hablábamos el otro día con un psiquiatra, y tú cortas y te quedas sola, te quedas Sí, po. sola, te quedas solo, con toda esta información. No es que estés en una conferencia donde están todos ahí, que puedes comentar, que puedes desahogarte, tú te quedas sola. ¿Qué Mm. te pasa a ti? Te quiero preguntar desde un lugar mucho más sensible, mucho más humano, porque conocemos todas las falencias, se ha hablado tanto a través de los medios respecto a todo lo que necesitamos mejorar, en fin, a partir de la muerte de un adolescente de 16 años, de la forma tan brutal que fue. Pero ¿qué te pasa a ti, Patricia? Y eso te quiero preguntar. Cuando te quedas en silencio, cuando apagas el computador y asistes a una audiencia tan brutal como los antecedentes que tiene este caso. Duele y da pena y de hecho, claro, te emocionas y en el fondo a mí me pasa y me ha pasado con otros casos también. El contacto con las víctimas siempre tiene eso, ¿no? Que en definitiva
esa interacción te provoca algo, porque la interacción con otra persona siempre comunica, transmite, y la sensación, a mí me pasa además que en términos personales yo tengo una pésima relación con la injusticia, en Ya, general. ya. No es casualidad que haga lo que hago y trabaje en lo que trabaje y haya trabajado en lo que trabajaba. Entonces, cuando tú te enfrentas y cuando yo me enfrento a un caso como este, me duele profundamente la injusticia con Ámbar, ¿no? Injusticia en un sentido general, no en el sentido de que falló este, como decías tú, sino como ¿por qué una niña de 16 años tiene Mm, que enfrentar algo así? Porque además es incomprensible, o sea, por mucho que uno trabaje en esto todo el tiempo, sigue sin entenderlo, ¿no? mm, Sin entender, yo lo dije en la audiencia, ese profundo desprecio por la vida de otro, es algo que es bien mm. brutal. Y claro, y me dolió y apagué la audiencia y quise como desconectarme, en eso sí, yo tengo una perrita que es la Cleo, que duerme ahora a mi lado, espero que duerma todo el rato y me ladre. Yo sé que tú eres perruna también, así que Sí, tengo a mi Solia el y ruso. Sí. abrazo a mi gorda y la verdad es que encuentro refugio en ella también. En ese como encontrar a alguien, a un perrito en este caso, que también me acompaña en esto, porque efectivamente la soledad después de una brutalidad así es difícil. Y de hecho me acuerdo y como que me vuelvo a emocionar un poco y no es tan fácil hablarlo. Además que uno en esta pega tampoco está tan acostumbrado a hablar de lo que le pasa, es como que seguís arriba de la pelota funcionando en el fondo, ¿no? Pero sí, es doloroso. Y es doloroso en términos personales también. Sí, por eso te lo quería preguntar, porque te pasan cosas, evidentemente. Es un caso que ha conmovido a todo el país, pero casos como el de Ámbar siguen ocurriendo y están ocurriendo y hay una falencia en el Estado, hay una falencia en la ley, eh, que es por todos conocido. ¿Por qué no hay voluntad de cambiarla? No, cuesta entender eso, pero ¿qué puede hacer una persona que es testigo o sospecha que un niño o niña adolescente es víctima de violencia intrafamiliar? ¿Cuál es el rol que nosotros tenemos que adoptar para garantizar al menos un nivel ciudadano, social, de vecindad, para garantizar su protección? Porque acá lo que se sabía, acá lo que se sabía era que todos sabían quién era el tipo que estaba ahí viviendo en esa calle, que cometió crímenes, en fin, y que todo el barrio lo sabía. Y como muy bien lo dijo, y quiero citarlo, a Carlos Pinto, es como las películas de western, cuando llega el asesino, ¿no? Y se quiere tomar el predio y entra arriba de su caballo y toda la gente cierra las cortinas y saca a los niños. Esa figura me parece muy, muy elocuente. Eh, Mm. ¿Qué se hace en una situación como esta? Sí, yo creo que es súper importante tener este espacio, Katy, para hablar de la violencia Mm, intrafamiliar y el contexto de lo que se ha debatido, porque muchas veces parte de la minimización, en el fondo, es como, ah, pero si le dijo, la maltrató, le dijo tonta o le pegó una cachetada, no es tanto. Como que vivimos en una sociedad que de alguna manera ha validado este tipo de comportamiento y eso ha condicionado que muchas veces la ciudadanía o uno que circula y que puede ver algo, como que no se meta porque de alguna forma se ha tratado de instalar, que es algo que hay que desterrar, por supuesto, que es un tema privado, que en la casa se resolverá, claro. pero es tan grave porque en el fondo hoy puede ser una cachetada, pero mañana puede ser algo que ni siquiera dimensionemos en el fondo. La violencia en ese sentido es muy peligrosa desde ese punto de vista y por lo tanto todos quienes tengamos conocimiento de una situación que involucra violencia contra niños, niñas y adolescentes o contra mujeres, tenemos que denunciar. ¿Cómo se hace eso? Que Sí, yo creo que es eso. súper importante ilustrar a la Sí, gente de qué manera hacerlo. Si yo, por ejemplo, estoy acá en mi departamento y escucho que al lado le están pegando a mi vecina o ya, al niño, puedo llamar directamente a la policía. La policía, ya sea Carabineros o a la Policía de Investigaciones, Carabineros tiene un número que es el 149
que es precisamente para violencia intrafamiliar. Ya que Por lo lo tanto, anoten, 149. sí, Sí. súper importante que los que nos están viendo puedan anotar ese número, 149. Si llaman a ese número, lo que debiera pasar es que Carabineros active la concurrencia de personal policial al domicilio donde se está produciendo la agresión o la violencia, ¿ya? Cuando conoce de ese hecho, llama al fiscal de turno, al fiscal ¿Ya? del Ministerio Público, y le informa cuáles son los antecedentes. Y dependiendo de eso, puede que se detenga a la persona que ha cometido la violencia para que se pase a una audiencia ante un tribunal. ¿Ya? Esa es una decisión del fiscal cuando el carabinero le informa qué es lo que está pasando. Pero, ¿por qué es importante denunciar? Porque más allá de lo que pasa en el proceso con el fiscal y eso, que no vamos a enredar a la gente porque la idea es que sea como bien concreto, el fiscal tiene la obligación de proteger a esa víctima. Tiene la Entonces, obligación. Ya, sí. es que ese es un punto súper importante porque no se ha hablado de eso. Sí, tiene la obligación. En Chile, Ok, la institución del Ministerio Público tiene dos obligaciones constitucionales. La de investigar los delitos y ya. perseguir a quienes cometan delitos, que es cuando los llevamos al tribunal y formalizamos cargos, etcétera. Pero su segunda labor, tan importante como esa, es la de proteger a las víctimas. ¿Y cómo se protege a las víctimas? Disponiendo acciones que brinden protección. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que yo citaba, llega Carabineros, le dice al fiscal, ¿sabe qué? El caballero le pegó a la señora. Perfecto. Llama al juez de turno y le pide como cautelar que el caballero salga del domicilio y no pueda acercarse a la víctima, para protegerla. Si es un niño, debiera pasar lo mismo. Entonces, lo importante es que la gente sepa qué es lo que puede y debe exigir de las instituciones que trabajan en esto, ¿no? Porque la señora puede llegar al carabinero y no va a saber qué hacer, entonces la señora le tendría que decir, yo necesito que me protejan porque si yo sigo aquí, me va a pasar algo malo o él va a volver y me va a volver a agredir. Y ahí se tiene que tomar una decisión para eso, que es una decisión que resuelve el fiscal y que a veces la resuelve de manera directa, como por ejemplo destinando a la persona que es víctima a una casa de acogida, si es que esa persona quiere, o pidiéndole al juez que resuelva que le prohíba al agresor vivir en ese lugar o acercarse a la víctima. ¿Ya? La gente pregunta si se puede hacer una denuncia de manera anónima, porque hay muchas aprensiones respecto a denunciar y a lo mejor te piden el nombre, un carnet de identidad, dirección. ¿Pasa eso? ¿Se puede hacer la denuncia anónima en el número que tú dijiste que es cuál? 149. 149. ¿Se puede hacer una denuncia anónima? Sí, pero me gustaría aprovechar esta instancia también para bajar un poco la angustia que genera esto de denunciar un hecho, ¿no? O de aparecer en un proceso como denunciante. Porque si es que yo llamo para decir que pasó algo en el departamento de al lado y no digo mi nombre, obviamente va a llegar Carabineros al lado y va a tratar igual de ver qué personas pueden ser testigos de ese hecho, ¿no? Ya. Si yo doy mi nombre, Carabineros me va a tomar una declaración. Y eso implica que se va a saber la situación que yo escuché, que yo vi eventualmente, y eso obviamente favorece la situación de la víctima. Porque no nos olvidemos que la violencia intrafamiliar es algo que en general se produce sin testigos, se produce al interior de las casas. Al interior de las casas, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que los agresores siempre dicen que la víctima no está diciendo la verdad y que, en definitiva, su versión no es real. Por lo tanto, si es que yo vi cómo le pegaban a mi vecina, obviamente estoy potenciando la versión de mi vecina y haciendo más fácil que se condene esa agresión. Pero yo entiendo que hay gente que le da miedo participar de los procesos. O también pensemos, Katy, en ciertos lugares y en ciertas comunidades donde obviamente hay situaciones de violencia más graves que involucran, no sé, pues situaciones de armas o cosas así, que obviamente la gente tiene miedo de denunciar porque dice, después me van a perseguir a mí. Sí, acá tenemos que ser claros que las realidades de todos no son iguales y por lo tanto en ese sentido se entiende. Y por eso es que Carabineros tiene que actuar igual si es que tiene conocimiento de una situación de violencia. Porque
Lo que no puede pasar es que se llame a este número y se empiecen a exigir antecedentes mayores en vez de conducirse rápidamente para proteger a la víctima, que es lo más urgente, ¿no es cierto? Eso es en casos de urgencia. Llamar al tiro a ese número para activar eso. Pero también yo puedo, por ejemplo, si es que supe de una situación de violencia que no es en el momento, puedo ir a hacer la denuncia directamente a la policía o puedo hacer la denuncia directamente en la fiscalía. Si yo vivo en la Florida, por ejemplo, puedo ir a la fiscalía de la Florida y denunciar que a mi vecina yo he escuchado cómo le pasa tal y cual cosa. Y pasa lo mismo, el fiscal tiene que decretar medidas de protección para que la víctima sea protegida. Ahora, El problema... Dale, no, dale. Dale tú. No, que el problema es que lo que tenemos que hacer no es solo que se denuncie, sino que las instituciones actúen con el sentido de urgencia que involucra la denuncia. Y ahí es donde tenemos que entrar también, y por eso es que es importante que la gente sepa sus derechos, porque así puede exigir los comportamientos de las instituciones. Porque si las personas no saben qué es lo que tienen que exigirle al fiscal o al carabinero, obviamente es más difícil que puedan lograr un resultado. ¿Qué pasa con los niños ahí? La gente pregunta, ¿qué pasa con los niños? ¿Con los niños víctimas o niños testigos? No, con los niños víctimas, el procedimiento es exactamente igual, solo que hay un elemento adicional que hay que tener presente. Bueno, cuando hablamos de violencia intrafamiliar... ¿Tú estás agotada ya, mujer? No, es que me pongo en la cabeza. No, sí, pero es que la pega que has tenido ha sido notable y muy dura, además. Entonces, está intensa la cosa, sí, pero no te preocupes, sí. Mi mano acá es a concentrarme de cómo explicarlo para que quede claro. Para que se entienda, dale. Exacto. Dale. Sí, porque en general los abogados hablamos como en difícil y me carga hablar en difícil, entonces, para tratar de hacerlo. A ver, la violencia intrafamiliar puede ser delito o no delito. Cuando es delito, entra a la fiscalía. ¿Ya? Cuando hablamos de delito, es delito la violencia física. Un combo, una patada, golpe directo en el cuerpo, sean niños, sean mujeres o sea cualquier persona. Si hablamos de violencia psicológica, si es una vez, solo ve esa violencia el tribunal de familia. Si es violencia psicológica habitual, o sea, permanente en el tiempo, es delito y lo ve la fiscalía. ¿Se entiende? Pero es muy difícil de comprobar, me imagino, la violencia psicológica. Porque finalmente la violencia psicológica te va menoscabando, te anula. En definitiva, pongámoslo en términos simples. Te anula. Entonces, ¿cómo una persona que está anulada por violencia psicológica puede ir a hacer una denuncia? ¿Cachai? Es como contradictorio eso. Y de hecho, además, tú sabes que los estudios en materia de violencia intrafamiliar dan cuenta de que las mujeres víctimas de violencia se demoran en promedio entre 7 y 10 años en denunciar. Claro. Sí. Y en general activan las denuncias cuando los agresores empiezan a agredir a los hijos. Y eso es lo que las impulsa a denunciar. Por lo tanto, sin duda el tema que tú pones es de particular dificultad, pero yo creo que estas son buenas instancias para decirle a las personas que pueden estar siendo víctimas de esto, que hagan el esfuerzo y que a pesar de esa dificultad y temor, vayan y denuncien, porque es la única manera en que podamos exigirle al sistema, a través de sus instituciones, que ustedes encuentren una respuesta. Porque si están en ese silencio y nadie de su entorno lo denuncia, evidentemente es mucho más difícil poder entregarles ayuda y soporte desde los distintos puntos de vista. Y si bien es difícil comprobar la violencia psicológica, se puede comprobar. O sea, no es algo imposible. Es difícil, indudablemente, pero existen los mecanismos, existen las intervenciones para poder probarlo. Y en el caso de los niños, hay que tener presente además, Katy, que hace poco tiempo se generó dos tipos de delitos nuevos, que es importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de violencia física, hablamos de maltrato que en general deja lesiones, ¿no es cierto? Si a mí me pegan un combo, va a quedarme una lesión y por lo tanto tengo... Eso es una prueba, claro. Pero muchas veces pasa que las agresiones no dejan esas lesiones.
Mm. ya sea porque el agresor... ¡Oh! Se nos quedó pegada la Patricia. Bueno, estábamos conversando con la tremenda Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Hay mucha gente que está haciendo preguntas, hay muchas dudas respecto a esta temática, a propósito de la violencia intrafamiliar, que hemos tenido tantas denuncias en la línea libre 1515. Ahora sí, te retomamos, ahora retomamos. Sí, estabas hablando de lo difícil que es comprobar de pronto, pero que no es imposible, la violencia psicológica que puede suceder al interior de un hogar. Y sobre todo con los niños, que es tan violento eso. Bueno, se nos pegó. Ahí sí, Ay, ahí sí. volví. Uy, se había caído, ya. No, lo que explicaba es que era difícil de probar, pero no imposible de probar y se necesitaba. Y lo que estaba contándoles es que en el caso de la violencia física quedan lesiones habitualmente. Sí, Pero sí. también existe la posibilidad de que no queden lesiones. Por ejemplo, porque yo decía el agresor sabe pegar, sabe cómo pegar para no dejar lesiones, Claro. porque hay maltratadores así, ojo, o Mm. porque pasó un tiempo desde que ocurrió el hecho. Pues bien, para proteger a los más vulnerables, por ejemplo, a los niños, niñas y adolescentes, a las personas con discapacidad que están al cuidado de otros, se creó la ley que se llama de maltrato relevante o trato degradante. Entonces, ¿Ya? puede que yo haya tironeado a un niño y no le deje lesión, pero eso es un delito que se llama maltrato relevante. O puede que yo lo trate mal permanentemente en el sentido de denigrarlo con distintos ¿Ya? tipos de conceptos, y eso es trato degradante. Y esos son tipos penales específicos para esos casos, ¿ya? Por ejemplo, pasaba mucho, o pasaron algunos casos que tú recordarás, de asesoras del hogar que maltrataban y se amarreaban a los niños y no había lesiones porque no quedaba la manera de comprobarlo. Bueno, en esos casos se utiliza esta ley para efectos de perseguir esos delitos, ¿ya? Entonces, la violencia intrafamiliar se persigue como delito cuando es violencia física o psicológica reiterada o habitual, y se persigue por los tribunales de familia cuando hablamos de violencia psicológica que no es habitual. Esas son como las instituciones, pero ambas instituciones tienen la obligación de proteger a las víctimas y por lo tanto generar esos mecanismos de protección, ya sea, por ejemplo, decretando rondas de visitas de parte de los carabineros, decretando decisiones como que los agresores no puedan vivir con las víctimas, como que se tengan que ir de las casas de las víctimas y no se puedan acercar a las víctimas, o medidas de otra naturaleza, como por ejemplo, que tengan prohibición las personas que han sido imputadas por estos delitos de exportar armas y cosas de esa naturaleza. Pero Ya, pero para eso Patricia, necesitamos que el sistema funcione. sí, bueno, a eso quería ir. Y además tú lo que estás contando, sí, eh, hay un procedimiento que parece muy fácil y que fluye respecto a todos los datos que tú estás dando, pero en la realidad no está funcionando así. Y además que estamos en tiempos de pandemia donde no hay suficiente, no hay un estatuto real, eficiente, que pueda contener a tanta denuncia. Nosotros en la línea libre hemos recibido una cantidad de denuncias, o sea, de verdad que se nos dispararon. O sea, donde están las víctimas con sus victimarios, hay menos denuncias que la cantidad de abusos que existen, ¿no? En sus distintas aristas, porque abusos hay de todo tipo. Entonces, eso es complejo hoy día, porque lo que tú estás contando ya, como abogada, como con toda la expertise que tú tienes, pero no funciona así. Es como, volvamos al tema de Ámbar. Se aplica una ley, una jueza o un grupo de personas dictamina, bueno, apliquemos la ley, entonces este tipo sale libre sin ver los antecedentes. Todo es como de esa manera, ¿no? Como hay una desidia, no hay una preocupación real, no se pone a la víctima en el lugar importante donde debe estar y la necesidad que eso implica en términos legales, en términos humanos, en términos de protección. Eso no existe hoy día.
Y seamos Estoy de honestos acuerdo respecto al contigo tema. y yo creo que es una de las grandes complicaciones que tiene el sistema, es no poder responder con oportunidad y suficiencia a Con la demanda. efectivamente, Mm, exacto, mm, porque es un número muy alto y porque sí, en nuestro país en general tenemos la mala costumbre de que se legisla sin pensar en que la ley sea eficiente y sin dotar, por tanto, la institucionalidad de la suficiencia de recursos para que la ley sea eficiente. Entonces, ese problema surge en relación con la violencia intrafamiliar por la gran cantidad de casos, el gran volumen de fu, casos, y el manejo que, como tú describes muy bien, resulta ser dificultoso desde el punto de vista de cómo se tramita, insisto, con el sentido de oportunidad que requiere la protección de una víctima en esa naturaleza. Y en ese sentido es que y, por ejemplo, el tema del control telemático sería algo que pudiera favorecer la protección de las víctimas, pero llevamos 10 años discutiendo el tema del monitoreo telemático y todavía no se resuelve en el fondo. O sea, ¿por qué? Porque en el fondo la prioridad nunca se ve con el sentido de oportunidad de quienes son los responsables de ejecutar esa política exacto. pública. Y ahí es donde está el problema, porque como tú bien lo dices, este tipo de temas no pueden sino ser abordados con sentido de urgencia. La violencia de género y la violencia contra los niños, niñas y adolescentes no puede tener el mismo nivel de urgencia que los robos. Con todo lo delictual que es un robo, me van a perdonar, pero yo cuando era fiscal decía, o sea, para mí los robos, bien, pero no tiene la prioridad que tiene un delito sexual, no tiene la prioridad que tiene una víctima que No, está sufriendo porque no. su agresor le pega. Díganme lo que digan, pero no es así. Entonces, en el fondo, lo que uno espera desde la posición de un Estado, independiente de quién sea el que lo gobierne, es que las estructuras vayan en función de poner en el centro a las personas y sus necesidades. Porque si eso fuese así, eso permitiría priorizar aquellos ámbitos en los cuales necesitamos poner el foco ya, con urgencia, con sentido de urgencia. Si hablamos además de la violencia de género y tenemos tratados internacionales tan claros como la CEDAW o la Belén do Pará, que nos obligan hace muchos años a erradicar esa violencia, evidentemente uno se pregunta, bueno, ¿cómo se avanza para que eso se produzca? Y eso tiene que tener una voluntad que no solo pasa por las instituciones Ya. involucradas, que son carabineros, la fiscalía, los tribunales, sino que pasa también por una voluntad política que ponga en el centro del asunto y diga, ok, acá doto de recursos suficientes, abordo este tema de manera suficiente, capacito suficiente a las personas, porque cuando tú te encuentras con un funcionario policial al que llega una víctima de violencia y le dice, no, señora, ¿para qué va a denunciar si no va a pasar nada, vaya se va a la casa? Claro. Estamos en un problema también, ¿no? De O la sea, formación. a lo que tú apuntas, que es muy profundo lo que tú estabas hablando, estamos conversando con Patricia Muñoz, defensora de la niñez, acá desde la línea 1515, Fundación para la Confianza. Sí, Patricia, a lo que tú apuntas es un tema cultural. O sea, Totalmente. acá tiene, es mucho más profundo del cambio de ley, porque mucha gente pregunta, estoy siguiendo todas las preguntas que están ustedes enviando y los comentarios y el diálogo y el debate, y lo estoy incluyendo de alguna forma. Pero acá hay un tema cultural, primero que nada. O sea, uno, claro, hay gente que dice, ¿y cómo cambiamos la ley? ¿Por qué no se cambia la ley? ¿Qué falta para que se cambie la ley? Voluntad política, dices tú. Pero yo creo que también hay un tema cultural, social, mucho más profundo respecto a esta temática que tiene que ver con el Tienes toda la razón. abuso, Toda la razón, abuso. Katy. Te lo explico porque la Y que ley termina con asesinatos y qué pasa, no sé, con el tema de los curas. O sea, hay un tema cultural súper profundo y también específicamente con las mujeres. es que es un tema estructural. Sí, Y tú el tema estructural no lo vas a resolver con una ley más o una ley menos, ¿ya? si no te dedicas a analizar desde la profundidad del fenómeno y abordarlo con todo el rigor que eso involucra. ¿En qué sentido te lo digo? En que, por ejemplo, nosotros tenemos una legislación
que no es una mala legislación en términos de, más allá de que necesitamos una ley integral que vea el tema de la violencia de género, etcétera, porque no estoy diciendo que lo que tengamos sea perfecto, pero tú hoy día puedes perseguir eso. El tema es cómo lo persigues si no tienes dotación para revisar las causas con la necesidad que tiene que cuando tú te enfrentas a una víctima se haga una revisión acuciosa, que demande una intervención y la generación de diligencias que correspondan, que se proteja efectivamente a las víctimas. La Fiscalía tiene una unidad que es la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos. Pero si esa unidad está colapsada de distintos casos y no puede intervenir y apoyar a las víctimas, también tienes un problema. Entonces, a lo que voy es que cuando hablamos, y tú tienes toda la razón, en que primero, o más que primero, en paralelo, debiéramos ser capaces como Estado, como sociedad, de trabajar en los cambios que requiere nuestra concepción de lo que resulta tolerable o no en términos de violencia. Y por lo tanto, si yo, cuando veo que un sujeto le dice tonta a una mujer y yo en realidad me río y avalo, de alguna manera, o normalizo este comportamiento, lo que hago es ir reproduciendo o validando que eso se mantenga en el tiempo. O que a los niños más pequeños se les trate como si son de propiedad de los adultos y por tanto yo veré qué hago con mi hijo porque son mi propiedad. También yo valido una forma en la cual desconozco al otro como una persona tan digna como yo. ¿Te das cuenta? Y eso genera una cultura que propicia que el abuso sea el mecanismo con el cual nos empezamos a relacionar. Y por tanto ahí no podemos desatender eso. Y eso es súper heavy, ¿por qué? Porque si tú tuvieras en nuestro país educación, estoy hablando de la educación curricular formal, con enfoque de derechos, con enfoque de derechos humanos, donde te hagan valorar la diversidad, donde te hagan valorar la tolerancia, el respeto, la inclusión, evidentemente tú te construirías como persona al desarrollo de tu educación con una lógica distinta de cuando te educan desde una perspectiva de la competencia y la lógica academicista, porque lo único que importa es que entres a la universidad para que seas un profesional determinado, ¿te das cuenta? Entonces, ok, las denuncias son necesarias porque es la única manera que tenemos de brindar protección a las víctimas. Se ha llegado tarde en algunos casos, se ha llegado tarde con consecuencias irreversibles, como cuando las víctimas fallecen a manos de sus agresores. Y esa es una realidad, y es una realidad que le debe pesar al Estado de Chile, porque no ha sido capaz de ejecutar las acciones debidas. Pero en paralelo no podemos desatender lo que necesitamos ya para que nuestros niños de hoy se estén educando con esta visión que es holística, comprensiva del ser humano en su integridad. Si el ser humano no es separado, educación, salud, cultura, deporte, como que uno se saca una máscara, entonces llega y se educa. Después se saca otra y llega y ve lo que le pasa en salud. Es un todo, ¿te das cuenta? Y ahí es donde nosotros podemos hacer la diferencia. Pero no se entiende eso en el Ministerio de Educación. No. Y no solo este ministerio, los otros anteriores tampoco. Y es ahí donde yo creo que tenemos la posibilidad de hacer diferencias, porque eso nos permite construir personas que se vean en una sociedad valorando la diversidad, entendiendo por qué no se debe discriminar, desterrando los estereotipos en materia de género. Pero tú te das cuenta y conocemos casos de que el Ministerio de Educación está enseñando que a los niños se les puede enseñar matemática en tercero básico, pero a las niñas no, porque en realidad no aprenden. O sea, realmente dan ganas de agarrar todo y cerrar por fuera. Y váyanse a la cresta. Bueno, me encanta el punto, me gusta que pongas tú como abogada, con toda tu expertise que tienes, educación, la palabra educación, porque parte por ahí. Fíjate que yo tengo unos en vivo con mis socios que estamos encerrados, o sea, estamos cerrados con el restaurante en Tunquén, y que él se ha tenido que reinventar porque tiene otras cosas allá en Algarrobo y está solo y en fin. Y es un tema con sus hijas muy potente, y él habla a propósito de la educación, porque también la educación parte por casa. Y él siempre habla, porque tiene 3 niñas, mujeres, y él habla de personas, y él las cría como personas, él no las cría como mujeres. A mí me ha parecido tan notable ese detalle. Bueno, y están en la playa, y están a pata pelada, y se meten en la tierra, y están en contacto con la naturaleza. Esa educación de la que tú aludes
por Dios que hace una diferencia. En las casas tiene que ver con el sistema social en que estamos inmersos, donde la educación te dice que el pobre está cagado y el rico es el que tiene suerte, ¿cachai? O sea, Sí, pero ojo, porque además el tema de la violencia es súper transversal. exacto. Y eso lo que te demuestra es que la educación, aunque sea un colegio particular pagado, no está siendo capaz A eso voy. de abordar esto, porque, precisamente por lo que hablamos, porque el foco no se pone en lo relevante, porque probablemente, o más bien, sin lugar a duda, el niño del colegio particular pagado va a lograr eventualmente llegar a la universidad y sacar eso exitosamente, versus el niño que se estudia en una escuela pública que tenga muchos problemas. Pero en estricto rigor, ambos niños están expuestos a familias en las cuales les puedan maltratar. Y eso es particularmente grave, Katy, si consideramos un fenómeno que se da, que es muy potente y nocivo, que es la transgeneracionalidad de la violencia. Sí, ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú te crías en un entorno violento, sí. tú tienes posibilidades de replicar esos patrones luego cuando seas adulto. ¿Y sabes qué es lo que dicen los estudios? Que las mujeres tienden a replicar el rol de víctima y los hombres el rol de victimarios. De victimario. Por lo tanto, Estaba pensando en Hugo Bustamante. ¿Cuál es la historia de Hugo Bustamante, por ejemplo? es una historia que yo te diría tiene espacios de violencia al interior de su familia, de acuerdo a lo que él mismo relata en la información que conocemos, efectivamente. Entonces, cuando hablamos de eso, por eso te digo, a mí lo que me pasa es que como que me da la ansiedad, bueno, soy un poco impulsiva, ¿cachai? Así como, oye, Ay, pero está la me tarea. encanta eso, está bien. Entonces yo digo, en algún momento hay que hacer el corte y empezar a educar de esta otra forma, ¿cachai? Exacto. Para que esa generación va a ser adulto que va a formar a sus hijos con otra visión, que va a criar a sus hijos de manera respetuosa, con reconocimiento, validando a esos niños, niñas y adolescentes que crecen en su entorno como un otro tan digno como ellos. No porque sean más pequeñitos, tú puedes decir y hacer lo que quieras con él porque resulta que eres el papá o la mamá y puedes hacer lo que quieras. Eso no es real. Si No. somos personas. Bueno, Patricia se apasiona tanto que se llega a cortar la transmisión. Ahí sí. Sí, Sí, por eso sufro, oye, pero bueno. persona. Pero es que sin pasión no podéis trabajar en esto, encuentro yo. Sí, es que te queda, se va de repente la conexión, pero ahí estamos. Ah, me caí. No, que decía que encuentro que sin pasión es como que no tiene gracia. Bueno, uno se cae tantas veces, así que da lo mismo. Me lo vas a decir a mí. Pero yo creo eso, que la educación ahí es donde está el quid del asunto Sí, y yo creo pues. que llega un momento en que hay que hacer el corte. De aquí para adelante los niños se educan integrando estos elementos y de esa forma logramos que al menos una generación pueda dar el salto cualitativo, ¿cachai? Y a mí lo que me desespera es que cuánto más seguimos esperando. Katy, imagínate que nosotros ratificamos como país la Convención sobre los Derechos del Niño hace Sí. 30 años. Yo tenía 12 años cuando se ratificó. Qué heavy, man. O sea, ya cuando yo fui niña nadie se hizo cargo de ese tema. Entonces, lo que yo no quiero es que cuando yo termine mi mandato como defensora de la niñez, llegue otro defensor o defensora de la niñez y siga en otro live contigo diciendo, oye, es que necesitamos la educación, porque ya francamente, hagamos la pega, po. Si el Estado Pero, está haciendo la pega. Pero ¿cómo se entiende, Patricia? Patricia Muñoz, defensora de la niñez, estamos conversando con ella porque mucha gente se empieza a sumar a este live que estamos haciendo. Pero ¿cómo se entiende que tenga que pasar el caso de Ámbar, por ejemplo, para estar discutiendo estos temas? A ver, no solo está el caso de Alto Hospicio también. Hay muchos casos que se han hablado y no sé, uno ve la tele y los matinales y están todos los alcaldes y los políticos ahí opinando y qué vamos a hacer con la jueza Donoso y en fin y bla, 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 mucho bla, bla, tanto tiempo bla, bla. Y finalmente el cambio no se hace. ¿Pero por qué? Eso es lo que yo no entiendo. Es como que hay un aprovechamiento, perdona que te lo diga así, pero hay un aprovechamiento político, hay un aprovechamiento de mucha gente, o del rating de algunos canales, no tengo idea,
hay una cosa morbosa también que a mí de pronto me violenta, pero ¿por qué no se toma en serio el tema? Esa es la pregunta que yo te hago. En esta intimidad en la que estamos hoy día, ¿por qué hay falta de voluntad de algo tan esencial que tiene que ver con la violencia en la mujer y en las niñas y niños de nuestro país? No entiendo, no me calza Mira, yo que no creo se le que dé es prioridad. por varias cosas. A ver, en relación con el tema de los niños, esta es mi análisis personal. Yo creo que incide mucho que los niños no voten, ¿Ya? porque, Ah, porque mira, no existe ningún incentivo para nadie que quiera hacer algo en un cargo de elección popular que esté vinculado directamente con los niños, porque no los ven como un efecto real de retribución, ¿ya? Con ya, esto qué no quiero decir interesante que lo que no, estás diciendo, sí. con esto no quiero decir que no haya parlamentarios y parlamentarias que genuinamente trabajan por los derechos de los niños. Ojo, estoy planteando en términos generales. Pero yo creo que lo que es más profundo, Katy, tiene que ver con que en Chile hay dos cosas que no han pasado aún. Primero, que se entienda que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Sí, sí. Y como no se entiende eso, se les sigue tratando como objetos de protección y de decisión de los De los adultos que les adultos. rodean. Por lo tanto, no se visualizan como un agente a quien yo tengo también que hablarle, a quien tengo que escuchar, quien tiene derecho a opinar y a participar, porque eso no es un favor, es un derecho. Y por lo tanto, desde ahí los invalido. Tú O sea, por decías, la ejemplo, violencia psicológica te anula. Bueno, el que no te vean como un otro sujeto de derecho te invalida y te anula. Y no bueno, te da espacio para nada. bueno, Eso como primera cosa. Y la segunda, para terminar, que hay un tema que tiene que ver también con la concepción del Estado. Del Estado me refiero a todos los organismos públicos que son el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene un deber que es promover, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que vivimos en este país. Y eso involucra tomar acciones que sean efectivas para que tú, yo, todos los que nos están viendo y todos los quienes viven en este país ejerzamos nuestros derechos. Y por lo tanto, ¿qué ha pasado? Que se ha concebido al Estado desde un rol subsidiario, que solo interviene en algunos casos, pero que no es responsable de asegurar eso respecto de la ciudadanía en general. Y eso genera muchísimas brechas porque evidentemente no es capaz de abordar desde una perspectiva de derechos la prevención de las vulneraciones y lo único que hace es reaccionar cuando las vulneraciones ya ocurren. Pero cuando tú reaccionas, ya se produjo la vulneración y ya hay vidas que perdiste y no pudiste recuperar. Y por eso es que tienes que preocuparte de la parte previa, que es la prevención. Y ahí no se invierte, Katy. Y si tú ves, por ejemplo, yo siempre cito al Premio Nobel de Economía, que dice que la inversión en prevención retorna al país, voy a hacer un cálculo, de $1 invertido retorna 8, 7. En cambio, la reacción no retorna más de 2 o 3, porque además reaccionando somos malos. Entonces, no estamos haciendo nada como debiéramos, francamente. Y eso es lo que a uno le desespera cuando uno no tiene la posibilidad de actuar y de decirlo, de hacerlo directamente, sino que tiene que estarlo recomendando. Mira, te voy a poner un ejemplo. El proyecto de adopción, que tú sabes bueno, qué impacto podría tener en relación con niños que están privados de su vida familiar y que están sí, expuestos a situaciones de vulneración en Sename, sí. lleva 7 años en el Congreso. Mm. Tuvo que venir la ley del retiro de fondos previsionales para que, ¡oh, sorpresa!, todos los políticos circulando por matinales del país diciendo que no se pague la pensión de alimentos es una cosa imposible, inaceptable. Pero ¿y qué hicieron durante todo este tiempo si el 84% de incumplimiento en el pago no es desde que se retiraron los fondos previsionales, viene desde hace Exacto, muchos años? Entonces, exacto. yo lo que siempre digo, se enojan conmigo, pero lo voy a seguir diciendo porque francamente a esta altura, ya que se enojen conmigo, me viene dando lo mismo. Dejen de hablar y hagan que los discursos tengan correlato en la realidad.
porque yo no saco nada de estar diciendo que los niños son súper importantes, que los niños son tan necesarios de abordar, si ningún niño, niña o adolescente de este país está viendo en sus vidas diarias el impacto de lo que yo estoy diciendo. Sí. Y por eso también es fundamental que los niños, niñas y adolescentes tengan espacios de participación, para que puedan ellos mismos decir qué es lo que necesitan, qué es lo que les pasa y de qué manera ven el rol de las autoridades. Hay una distancia sideral entre lo que los niños piensan, necesitan y lo que se resuelve en distintas instancias. Oye, sí, y te morís la claridad y la lucidez que tienen los niños y pero sí, pues. O sea, ya se le quisieran algunos miembros del hemiciclo, francamente. Buena. Alguien dijo por ahí que a los 16 años los niños votan en Argentina. Pero mira... Nosotros mandamos un oficio para que votaran en el plebiscito todos los mayores de 16 años. Sí, pero vivimos una cultura desde el Estado, no sé qué es lo que pasa, que a todos nos tratan como adolescentes y por eso la ciudadanía está indignada. Bueno, yo ya crecí, tengo opinión y tengo necesidad y tengo que decir y reclamo. Punto. Y los niños también tienen. Y los niños también. Por ejemplo, en el caso de Ámbar y el caso de las chicas y chicos, el caso de Ámbar, que tenía que ir a la casa de la mamá a pedir la pensión, que no le llegara a ella, bueno, teniendo claridad y noción mucho más allá del Estado, que deja libre a un conche su madre, de que era un peligro, y que para ella era un trauma llegar a la casa de su madre a pedir la pensión, y en fin, y todo lo que pasó. Ok, tenemos el tema de las pensiones con los niños y niñas hoy día. He escuchado hoy día un testimonio de una chica que ni siquiera pudo viajar porque es deportista profesional a los 15 años para irse a, no sé, a África, no tengo idea dónde, a representar a Chile, porque necesitaba el permiso del papá, por ejemplo. Eso todavía también existe. Entonces, cuando tú me hablas de los derechos de los niños y niñas, también es un tema que yo creo que está súper virgen en nuestra sociedad, que no se toca mucho. Los niños y niñas tienen algo que decir respecto a sus propios derechos, porque hoy día vienen con otra concepción, porque el mundo cambió hace demasiado tiempo, y porque hay un sector estatal y sectorizado que finalmente dicen, yo tengo la razón y yo mando acá, y en fin, y determino cómo tiene que ser vinculante el país respecto a las necesidades sociales, o en fin, lo que sea. Pero es súper brutal eso. Me gusta que hayas hablado de las necesidades de los niños y que ellos tengan una opinión respecto, y creo que ese es un debate interesante para venidero, ¿no? En el próximo tiempo. Que es fundamental, por eso es que para nosotros es tan importante, y de hecho es algo que trabaja también la Fundación para la Confianza, de reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, que era lo que hablábamos al inicio. ¿Y sabes por qué eso es importante? Porque en el fondo no es que el Estado, a través de sus organismos, les conceda la posibilidad o les haga un favor si es que les da espacios de participación incidente, sino que tiene que ver con cumplir una obligación jurídica que como país adquirimos el año 90 al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, mi punto es, acá no se trata de que quienes lo pedimos es porque tenemos la verdad revelada, no, ¿cachai? O porque en realidad no hay espacio para otro análisis y queremos ponerle la comillas pata encima a los demás. Es porque acá hay un tratado internacional de derechos humanos con el que tu país, en este caso Chile, se comprometió y dijo, yo leo esta convención que le asegura a los niños, niñas y adolescentes el derecho a opinar y a participar en los asuntos que les afectan. Pero, ¿por qué se nos pega, Patricia? Hey. Secreto, en definitiva. Y mira, para muestra un botón, nosotros hicimos un estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes el año pasado, que es el primer estudio donde entre primero básico y cuarto medio hicimos una encuesta, pero una encuesta que además de la consultora que es Cliodinámica, se trabajó con niños, niñas y adolescentes, porque una de las exigencias que ponemos nosotros en los estudios de la Defensoría de la Niñez es que los niños, niñas y adolescentes participen como coinvestigadores. Entonces, ellos colaboraron en la preparación de la encuesta
Y cuando tú ves los resultados, bueno, por cierto que la encuesta es del primero a cuarto medio de colegios particulares, públicos y subvencionados, de los tres ámbitos. Y el 89% de los niños dice conocer sus derechos, lo que es súper bueno, porque hay ahí muy buen terreno. Pero el 81%, O sea, demasiado bueno, ¿ya? sí, pero el 81% dice que los adultos solo respetan algunas veces sus derechos, que es un De los porcentaje niños, súper ya. alto. ¿Y cuáles son los derechos que ellos creen y sienten que son los que menos les respetan? El derecho a la igualdad y la no discriminación y el derecho a opinar y a participar. Qué Y heavy, demandan, man. por tanto, esos espacios. Entonces, no es posible que en el fondo siga evitándose esa necesidad que existe de que ellos participen. Si de alguna forma tenemos que generar esos espacios. Y cuando hablamos de participación, Katy, hablamos de participación que sea incidente. Porque si tú ves campañas políticas, todos los políticos se sacan fotos con niños para las campañas. Pero eso no es Siempre participar. con la guagua en brazos. Oye, y cuando tú hablas de participación de de las niñas y niños adolescentes, ¿estamos hablando de qué edad? Así como en Argentina, por ejemplo, votan a los 16 años. Es que ojo que la participación tiene distintas fórmulas. Una forma de participar es el sufragio, ¿no? ¿Sí? Que es una forma claramente incidente porque influye en una votación. En ese sentido, lo que nosotros hemos recomendado sobre la base de los análisis que determina la neurociencia y la evolución que avanza en relación con el proceso evolutivo cognitivo de niños, niñas y adolescentes, es que lo recomendable es sobre 16 años. ¿Ya? Y así es como hemos emitido esa recomendación al Congreso en relación con el proceso constituyente. Pero espérate, Pero, ¿sobre 16 o desde los 16? desde los 16 votar. Ok, ya. ¿Ya? Pero formas de participación que nosotros hablamos son mucho más allá del voto. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con espacios en consejos consultivos. Nosotros tenemos el Consejo Consultivo de la Defensoría de la Niñez, que está integrado por 13 personas, de las cuales 7 son niños, niñas y adolescentes. Mira. Y ellos opinan ahí en condiciones de plena y absoluta igualdad que los adultos que están en ese consejo. Entonces, el punto es estructurar mecanismos de participación. De hecho, en nuestra página web nosotros hicimos una propuesta de metodología de participación, porque también la participación de los niños, niñas y adolescentes tiene que salir de la lógica adultocéntrica. No es que yo junte a un grupo de niños y les diga ya, ustedes van a participar y van a hacer esto, esto y esto otro, sino que más bien yo entrego esa generación de ese espacio al desarrollo que ellos mismos pueden dar y el adulto va acompañando ese proceso. Perfecto. ¿Te das cuenta? Entonces, la participación va mucho más allá de la votación, que a nosotros nos parece que desde los 16 años debiera hacerse, sin duda, pero es mucho más allá de eso, ¿ya? Y por lo tanto, los espacios que se dan en los barrios, los espacios que se dan en las comunidades educativas y también los espacios que se deben dar en el contexto de las autoridades y de los servicios públicos. Por eso es que a mí me molesta profundamente, por ejemplo, que se hable por parte del Ministerio de Educación del retorno a clase, que estén todo el día con la cantaleta del retorno a clase y resulta que no ha habido ningún espacio para que los niños, niñas y adolescentes puedan decir qué es lo que les pasa con esto de volver a clase. Sí, toda la razón. Es verdad, es verdad. Entonces, es broma. O se crea esta comisión saludablemente para ver el tema de salud mental. El tema de salud mental en los niños, niñas y adolescentes es un tema brutal en términos de la brecha que tenemos. Y resulta que se crea la mesa y no hay ninguna participación de niños, niñas y adolescentes. Entonces, sí, lo hemos estado viendo yo creo acá. que además la pandemia fue súper clara en la invisibilización que se ha tenido de ese grupo. Bueno, Entonces, se han visibilizado demasiadas cosas en esta pandemia. Ojalá que aprendamos algo. Se nos está acabando el tiempo, Patricia. Patricia Muñoz, defensora de la niñez, tremenda colaboradora nuestra en la fundación. Me encanta tu pasión. Me encanta tu pasión. Me gusta todas las cosas que expusiste porque son nuevas, cosas que no había escuchado de ningún político incluido. Los derechos del niño, por Dios que tiene una relevancia hoy importante.
a propósito de los cambios generacionales que venimos viviendo hace demasiado tiempo y que no tomamos en cuenta. Pero una reflexión final a propósito de la violencia al interior de los hogares y lo que está pasando con el abuso sexual también infantil, adolescente y violencia. Y bueno, tenemos como referente en estas últimas semanas el caso de Ámbar. Sí, mira, nosotros en la Defensoría de la Niñez tenemos un lema que somos defensores. Ya. Porque quisiera terminar este espacio que de verdad agradezco mucho, no solo por las preguntas, sino que por tu claridad también en la forma de plantear y en la profundidad del análisis. Es que todos en nuestro entorno de alguna manera nos relacionamos con niños, niñas y adolescentes. Cualquiera sea el ejercicio en que trabajemos, donde vivamos, donde trabajemos, donde hagamos nuestra vida familiar, social. Y por tanto, desde ahí tenemos la posibilidad de impactar positivamente en la vida de los niños que están a nuestro alrededor, considerándolos como sujetos de derecho, tratándoles con el respeto que merece cualquier persona por el solo hecho de ser persona, no discriminándoles, dándoles espacios para que puedan verbalizar y contar qué es lo que les pasa, y generando de esa manera un espacio de confianza. Sí. Confianza lúcida, que dice mi querido José. José, el Andrés Morillo. ¿Y por qué esto es importante? Porque en el fondo, si logramos que esos espacios, independiente de dónde nos relacionemos con los niños, se puedan construir desde una confianza lúcida, estamos dando espacio para que esos niños, si es que se sienten mal, afectados, tristes, necesitan apoyo o tienen dudas o están vinculados a una situación que les está afectando, puedan recurrir a nosotros y nosotros les podamos ayudar. Entonces, como que mi reflexión final es esa, tenemos demasiados espacios para que esto sea mejor. No podemos esperar el ritmo de un Estado que ha sido incapaz de poner el acelerador en el sentido correcto. Y por lo tanto, todos tenemos que comprometernos con esa claridad de que lo que yo haga hoy día por ese niño que veo en el patio o por el que veo en la esquina, es una posibilidad de incidir positivamente en su vida y de lograr que tenga una vida mejor. Porque el Estado se sigue demorando, nosotros como Defensoría de la Niñez peleamos por eso y seguiremos peleando con toda la fuerza, pero no podemos estar a la espera. Y la idea es que todos contribuyamos desde nuestros espacios a que efectivamente sus vidas cambien y sean mucho más positivas. Así que ese sería como mi reflexión final. Notable, ha sido una reflexión todo el rato, a la hora completa. Buenísimo, sí. Patricia Muñoz, no te conocía personalmente. Te admiro mucho, personalmente. Muchísimas de verdad. Gracias. Gracias por la pega que haces, de verdad, y por tu honestidad. Me encanta, por sobre todas las cosas. Ahí. Tremenda convocatoria. Gracias y ojalá nos encontremos de nuevo desde la Fundación para la Confianza, desde la línea Libre 1515, que recuerden, está siempre ahí abierta, desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas de lunes a sábado. De forma anónima pueden orientarse con tremendos profesionales que tenemos ahí para por todos estos temas que son sensibles y que no son fáciles de abordar. Si te sientes solo, llámanos. Eso. Gracias, querida. Que estés muy bien, muchas gracias. Un abrazo grande. Chao, chao. Igual para ti. Chao, chao a todos. Nos juntamos el próximo martes. Bueno, y todos los lives que tengo, porque no son pocos. Ya. Chao, gracias.